Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con eh, la realización de estas jornadas tributarias nacionales, ¿sí? En este caso, bueno, me toca presentar, está nuestro disertante de manera virtual. Para aquellos que no lo saben, la Universidad Nacional de Río Cuarto, específicamente la Facultad de Ciencias Económicas, tiene un convenio, hemos firmado un convenio con la UADE, ¿sí? La Universidad Argentina de Empresas. Entonces contamos aquí con la presencia de manera virtual con el contador Aníbal Marinaro. Aníbal, ¿me escucha bien? Hola Mariela, buenas tardes. Sí, sí, los escucho bien. ¿Ustedes? Perfecto. Bueno, Aníbal, lo presento y comenzamos con la disertación, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, como les decía entonces, el contador Aníbal Marinaro es el director del Departamento de Contabilidad e Impuestos, es coordinador operativo del Tax Lab, ¿sí? Del consultorio impositivo y de proyecto de investigación. Tax Lab, que muchos de ustedes seguramente han realizado y que realizan todos los meses, ¿sí? Que se hace en la facultad con la UADE. Es docente de materias impositivas y miembro de la Comisión de Seguimiento Curricular de la carrera de Contador Público. Es expositor en webinars de actualidad tributaria y autor de artículos en revistas especializadas. Es consultor independiente en la planificación fiscal y asesoramiento tributario a empresas. Tiene un posgrado de especialización en tributación de la Universidad de Buenos Aires y bueno, como les dijimos ya, es contador público. Bueno, me presento nuevamente, ya me hicieron las presentaciones protocolares, pero bueno, me presento nuevamente. En mi caso, licenciada y especialista Mariela Flesia, y en este caso estoy trabajando en la dirección de graduados, y bueno, y me ha tocado coordinar estas jornadas tributarias. Ahora sí, Aníbal, un gusto para nosotros tenerlo en estas jornadas, así que le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Les pido si por favor me confirman que lo esté haciendo correctamente. Perfecto, sí, se ve Ah, perfecto. muy bien. Porque, bueno, ahora yo dejo, como estoy compartiendo la pantalla, dejo de ver, digamos, si hay algún chat o algo, me avisan por supuesto. Bien. Bueno, como les decía, muchísimas gracias a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto, bueno, en particular a, bueno, Mariela Flesia, la licenciada que recién tan amablemente se contactó conmigo como para ofrecerme esta disertación, y también a el contador Guillermo Escarpín, porque nosotros nos hemos conectado ya digamos, de antes en cuestiones vinculadas con el Tax Lab. Por las dudas yo les quería contar, sí, quizás alguno no conoce, como decía Mariela recién, quizás otros sí se han conectado en algún momento, alguna charla, algún ciclo de actualidad que hemos realizado a partir de este convenio que la licenciada Flesia nos expresaba que teníamos en conjunto ambas universidades. Pero quizás hay algún otro que no lo conozca. El laboratorio de impuestos, le decimos Tax Lab de nuestra universidad, un poco tiene como objetivo acompañar las cuestiones vinculadas con la enseñanza de las materias de impuestos. De hecho, damos todas las materias impositivas, tiene como eje transversal, o si se quiere, acompaña en algún punto alguna cuestión del Tax Lab. Intentamos acercar a los alumnos, también a los graduados y a los docentes desde esta metodología como en algún punto transversal a todas las materias impositivas, donde además trabajamos cuestiones vinculadas con la experimentación. Tenemos algunos software de simulación, ya sea de impuestos nacionales, ¿no? El Checkpoint Argentina, por ejemplo, donde hacemos simulaciones de impuestos nacionales, provinciales, municipales, pero también el Orbitax, donde trabajamos con cuestiones vinculadas con la planificación fiscal internacional, por ejemplo. Entonces vamos simulando escenarios e intentamos em, buscar una alternativa dentro de la legalidad lo más
bueno, lo más cercano a lo que el cliente pueda pedirnos, ¿no? Em, También tenemos, bueno, un club de impuestos del que seguramente varios de ustedes puedan formar parte porque allí damos formación y actualización continua todos los primeros lunes de mes. Nos encontramos en forma, bueno, presencial los que estamos aquí en Buenos Aires, pero también en forma virtual con ustedes como universidad asociada, le decimos universidad amiga, la Universidad de Río Cuarto, pero también con otras sedes que tiene UADE fuera de Buenos Aires, fuera de Capital particularmente, como por ejemplo la universidad, la sede de Pinamar. Y también lo que hacemos son proyectos de investigación y por eso esto último es lo que nos reúne en algún punto cuando nuestro interés está con analizar cuestiones vinculadas a la presión tributaria en nuestro país. Nosotros pensamos en ver algunas situaciones desde lo genérico, desde las cuestiones más cuantitativas y después intentamos pensar si había alguna cuestión vinculada con algo más de la percepción de lo subjetivo, si se quiere, de cada contribuyente en torno a cómo, cómo se observa que la cuestión impositiva influye en el negocio de cada empresa, por ejemplo. Entonces, primero sería bueno como conversar cuestiones vinculadas con lo genérico y recordar que la presión tributaria tiene que ver con este indicador cuantitativo que relaciona ingresos fiscales y el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno. En ese punto es un porcentaje que además permite ver, bueno, la intensidad con que el país grava a sus contribuyentes. Eso en forma genérica y en forma, si se quiere, a nivel país. Pero también podemos analizar la presión fiscal a nivel, digamos, empresa hasta inclusive de un contribuyente, pensando en todos los tributos que tuvo que ingresar a los diferentes fiscos y relacionarlos, hacer un cociente, relacionarlo con los ingresos totales. Y ahí vemos la presión fiscal que se genera en cada uno, ¿no? Y frente a esto, nos pareció interesante un estudio que realizó el Departamento de Política Tributaria de la UIA en el 2021, donde realizó un estudio comparativo bueno, 7 impuestos, lo hizo en 30 países, bueno, toda Sudamérica, la OCDE, y le sumó España, Holanda y Suiza, ¿no? Por la importancia que tienen estos países a nivel general, también para nuestro país, donde trabajó sobre la carga fiscal del sector formal y ahí se hizo una distinción interesante en la diferencia entre lo que es la presión tributaria y y la presión fiscal formal, digamos. Porque analizando, haciendo una comparativa desde, digamos, de todo lo que serían todos estos países que estuvo realizando la UIA, se puede observar que, bueno, Argentina tiene una presión tributaria en el orden del 29, casi 30%, 30 puntos, que nos ubicaría comparativamente en digamos, en un puesto 10 de estos países que estuvimos comparando, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizáramos una presión fiscal formal, esto quiere decir considerando solamente porque el PBI tiene, digamos, cuando se analiza la presión tributaria general, también la economía informal, digamos, el cálculo de la economía informal. Y si solamente tomáramos la economía formal, bueno, al ser menor obviamente el denominador, este porcentaje nos va a dar más grande. Y de hecho, ¿qué tan grande? Bueno, que nos lleva al número 1, ¿no? Em, o sea que tendríamos el orden de los 50 puntos, sería si se considera la presión fiscal formal, digamos, nada más.
Somos campeones del mundo también en esto, en presión fiscal, ¿no? Y vamos a ver que somos campeones del mundo en, digamos, si lo analizamos comparativamente con otros impuestos. Yo traje algunos nada más porque el estudio es extenso, pero si, por ejemplo, tuviéramos que analizar impuesto a las ganancias, ¿no? Y hacemos una comparativa. El estudio fue interesante porque dividió como en una especie de semáforo una carga, digamos, mayor, le puso un color rojo, carga media amarillo y bueno, verde una carga menor. En gris está el que no tiene, digamos, incidencia, o por lo menos no en el análisis que estamos haciendo en este punto comparativo. Y Argentina aparece primero en el impuesto a la renta con una alícuota máxima del 35%. Sabemos que el 35% en realidad, bueno, a partir de las escalas progresivas, pueden ser 25, 30 o 35%, se toma como la escala máxima del 35%. Y bueno, con mayor razón sería más todavía, ¿no? Esta alícuota si tomáramos, digamos, la suma de la alícuota propia de la sociedad y la que genera la distribución de los socios, ¿no? Si tuviéramos que considerar ambas, bueno, daría una alícuota efectiva mayor todavía, ¿no? Pero em, o sea, Argentina, haciendo una comparación con los impuestos uno a uno, vamos a ver que está ahí en el ranking, sigue estando primera. En el impuesto al valor agregado, sin embargo, no pasa así, ¿no? Ahí nos ganan los brasileros. Bueno, esta expresión de que nos ganan los brasileros no me hace muy feliz, por lo menos desde el sábado pasado, pero bueno, eso vamos a dejarlo en suspenso para no sentirnos mal. Pero esta cuestión de si comparáramos el IVA, por ejemplo, Brasil está en el primer lugar. Brasil tiene eh, una modalidad, hay un micrófono abierto, ¿no? Ah, em, nosotros no sé, Sí, Mariela, si sí, se escucha. perdón Aníbal, si la No, parte técnica puede no silenciarnos, por pasa nada. favor. Ahí estamos, bien, ahí estamos. Y Sí, estoy, ahí está bueno. Aníbal. Bueno, gracias. No, lo que les contaba era que, por ejemplo, si hiciéramos este análisis comparativo con respecto a lo que es el impuesto al valor agregado, allí en complejidad nos gana Brasil. Ellos tienen un impuesto al consumo, en realidad varios impuestos al consumo, que es el ICMS o el IPI. Bueno, hay impuestos sobre productos industrializados, a la circulación de mercadería o servicios, lo denominan ellos. Son impuestos estaduales, ¿no? Van en el orden del 0 al 35% la alícuota de ellos. Hay un promedio de la alícuota ahí que ronda el 30%, pero son diversos. Hay, por ejemplo, una tasa estándar es la del 18% en Sao Paulo o el 20% en Río de Janeiro. Bueno, hay varias. Es un sistema bastante complejo de entender. Nosotros nos preocupamos porque nuestro sistema tributario muchas veces no es bastante complejo. El de Brasil, bueno, eh, está ahí cabeza a cabeza con el nuestro. Así que en este punto, si analizamos el IVA, estaríamos como en cuarto lugar, comparando con el resto de los países que les comentaba antes. Otro impuesto que toma el estudio es el impuesto al débito y crédito bancario. Van a ver que la mayoría está grisado porque no lo tiene. En la mayoría de los países no se revela este impuesto, no se dan, no se graban las transacciones financieras. En nuestro país sí lo hacemos y estamos fíjense esta particularidad, estamos digamos,
en cuestión de base imponible, somos el uno, el país número uno de mayor carga en este tributo, pero como consecuencia de que se graba todo, digamos que la base imponible es muy amplia, grabamos todas las transacciones en algún punto. Venezuela, y con una alícuota baja en algún punto, o no tan alta, porque Venezuela sí la tiene, este mismo gravamen lo tiene con una alícuota mayor al 2%, que es el 2%, pero no son todas las transacciones, las grabadas. Entonces, eso hace que el impacto del impuesto al débito y crédito bancario en Venezuela sea menor. Nosotros también tenemos la posibilidad de tomarlo como a cuenta, entonces esto disminuye el impacto, pero de todas maneras seguimos estando en la cima. Y así varios de los impuestos. No quiero ahondar en este estudio, pero para que, digamos, la idea en este punto es contextualizar que digamos, la presión fiscal comparativamente con otros países es significativa, es alta, ¿no? Este estudio que realizó la UIA es del 2021. Si buscamos los datos de la presión fiscal ahora en Argentina, bueno, en realidad 2022, que es el último periodo cerrado, significa, es muy parecido, era 29,4 y acá da 29,6, ¿no? Em, pero si uno observa el resto de la OCDE, por ejemplo, vemos que no está tan mal. Vos mirás 33,5, 31,5 Brasil, bueno, Chile no tiene una menor presión fiscal, bueno, Colombia también, pero ¿qué es lo que me dice el número? Ahí fue que empezamos a pensar en el número frío, evidentemente no nos está cerrando. Hay algo en torno a la presión fiscal que no estamos teniendo en cuenta o, digamos, el número o la operación algebraica de dividir la cantidad de tributos sobre el PBI no termina de ser significativo a la hora de caracterizar un sistema tributario. Entonces, uno de los puntos que nos dábamos cuenta que teníamos que revisar es, por ejemplo, esa presión fiscal que se da con con un peso específico de determinada cantidad de tributos, en realidad, ¿cuáles son los tributos que más están influyendo en torno a la recaudación? El tributo, fíjense, si vemos en el 2022, este 29,6%, si analizamos cuáles son los tributos que más están influyendo, tienen que ver con aquellos sobre el comercio, sobre las transacciones, ¿no? Sobre la venta de bienes y servicios. En algún punto, o sea, los indirectos, lo que llamamos los regresivos, ¿no? Tenemos una fuerte carga de impuestos regresivos. Entonces, podemos, a ver, analizando un poco a nuestro sistema tributario en general, podemos decir, según un estudio del IARAF, ¿no? Del Instituto Argentino vinculado con cuestiones de estudios fiscales, ¿no? Eh, hay 165 tributos en general, la mayoría de ellos tasas municipales, ¿no? Hay muchísimas tasas municipales en nuestro sistema tributario, ¿no? Em, si quisiéramos desagregar este 165, podríamos decir que son 41 tributos nacionales, 26 provinciales, 98 municipales, ¿no? Esta cantidad de tributos, ¿con qué tenemos que relacionarlo? ¿Cómo tenemos que vincularlo? Por un lado, con este dato objetivo que hablábamos del 29,6% de la presión tributaria que conversamos recién. Por otro lado, con el 53,1% de la recaudación
de todos estos impuestos, esta recaudación se ve fuertemente influenciada por los impuestos al consumo y a las transacciones. Como les decía, estos que tienen características más de regresivos, ¿no? Que castigan más al que menos tiene, bueno, al que menos gana, ¿no? Más de la mitad viene de la recaudación vinculada con ello, ¿no? Y también un estudio que hicimos en el 2021, pero creo interesante traerlo acá, hicimos un estudio en torno a las transacciones, ¿no? En un año, una empresa tipo, una pyme, por ejemplo, tomamos como para trabajar con un ejemplo, hicimos una empresa tipo con, no sé, por ejemplo, eran de entre 3 y 4 empleados, que vende en más de una jurisdicción, por lo tanto, por ejemplo, en ingresos brutos pagaría según el convenio multilateral. em, que tiene un lugar de venta al público, porque por lo tanto pagaría alguna tasa municipal. Hicimos un cálculo en torno a todas las transacciones que tendría que hacer esta empresa, ¿no? El pago de obligaciones fiscales, la generación de comprobantes para pagar, la presentación de las declaraciones juradas, si hubo anticipos, los anticipos. Llegamos a 205 transacciones anuales. 205. Si hiciéramos el cálculo de los días hábiles que tiene un año, bueno, estamos ahí, casi 200, bueno, no sé, 20 a 20, 240 días hábiles tiene un año, más o menos. Casi un, una transacción por día. O sea, cada empresa, una pequeña empresa, una pyme, por lo menos una vez al día tiene que hacerle algo a algún fisco, ¿no? Alguna presentación, alguna declaración jurada informativa, alguna, bueno, generar un BEP, generar el pago, bueno, em, todos estos números, ¿no? Objetivos, estos números de cantidad de tributos, la presión, que es este cociente que veíamos, la cantidad dentro de esa presión, habíamos dicho que tenemos que ver la recaudación. Esa recaudación, cómo se conforma, la cantidad de transacciones que hacemos con el fisco, todos estos números nos dan la idea de esta presión, con esta carga, este concepto que sentimos que tenemos que ampliar, no nos podemos quedar con el 30%. ¿Por qué? Porque vinculado a estos conceptos más objetivos, si se quiere, numéricos, tenemos que pensar en los servicios que recibimos del Estado, porque no es lo mismo, digo, cuando hablo de servicios, no me refiero simplemente al servicio de no sé, un servicio divisible, ¿no? El pago de una tasa y yo sé que el alumbrado, barrido y limpieza va a ser, yo lo veo específicamente, sino todos los servicios que brinda el Estado, inclusive los indivisibles, inclusive, no sé, la salud, la educación, la seguridad. No es lo mismo, porque en realidad, si vamos al cálculo numérico, el 30%, pensar en un 29,4, 29,6, como decíamos que tenemos de presión tributaria, no está muy diferente a el resto de los países de la OCDE, por ejemplo. Ahora, a la hora de recibir un servicio, recibir, no sé, educación de calidad, la salud pública, la seguridad, eso está vinculado con la presión fiscal porque es- ¿qué es lo que recibo? ¿Qué es lo que recibe el contribuyente? No me imagino que a nadie le gusta pagar impuestos y obviamente nadie lo hace de buena gana. Sin embargo, nos puede resultar un poquito mejor pagar un impuesto si yo siento que recibo del Estado un servicio, ¿no? Entonces, siempre relacionar sentíamos esto en la investigación, que siempre tenemos que relacionar el concepto de presión objetiva con qué es lo que percibe el contribuyente que recibe de parte del Estado. Y esta percepción también tiene que ver con aquellas cuestiones que no son solamente
pagar el impuesto, sino toda la carga vinculada con, además de presentaciones de declaraciones juradas, contestación de notificaciones, requerimientos, ¿no? Formalidades, ¿no? Todas estas cuestiones, insisto, hacen a la percepción de cuánto nos está presionando. Este concepto de presión tiene que ver con cómo me ahoga o no el fisco a la hora de emprender, de tener un emprendimiento, ¿no? Entonces, a los números objetivos, a los números fríos, sumarle esta cuestión más subjetiva, si se quiere. Entonces dijimos, bueno, y además sumarle si hay alguna garantía constitucional en juego, ¿no? Estas son las garantías constitucionales que habitualmente cuando trabajamos en derecho tributario o exponemos o contamos, decimos que los tributos deben tener como mínimo estos conceptos básicos madre, ¿no? De las garantías constitucionales del principio de legalidad, de no confiscatoriedad, de igualdad, proporcionalidad, generalidad, bueno, y todos los que están ahí, ¿no? Derecho a trabajar, propio del innominado, que lo llamamos innominado porque no está taxativamente enunciado en ningún artículo de la Constitución Nacional, pero de la capacidad contributiva, principio rector, madre, ¿no? De todos, de todos los principios en sí mismos. Esta presión fiscal está involucrando, está alterando, está vinculando negativamente, si se quiere, alguno de estas garantías constitucionales? Bueno, esto era un poco lo que nos íbamos preguntando. Y bueno, frente a esto, ¿qué hicimos? Nosotros, como les contaba al inicio de la presentación, nuestra universidad, bueno, tiene su sede central aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital. Pero una de las sedes que tiene, en las que, bueno, yo trabajo también porque de hecho viajo para allá y bueno, estamos en contacto con alumnos, docentes, es en la sede Pinamar. Entonces dijimos, vamos a tomar un dato específico, un dato puntual, una actividad puntual para analizar cómo se dan esta presión en lo general, cómo se da en nuestra actividad o en alguna actividad en particular. Y las dos que se nos venían a la mente tenían que ver con lo gastronómico y lo hotelero. Así que, bueno, hicimos un trabajo de campo interesante, ¿no? Varios alumnos fueron a encuestar, sacamos datos de la realidad con, bueno, datos objetivos, pero también esto que les decía, cómo siente el contribuyente que está digamos, que está eh, involucrando sus cuestiones vinculadas con la presión tributaria. Y bueno, analizamos tributos como el IVA en el orden nacional, ganancias, bienes personales, responsable sustituto, no como integrante como un costo en sí mismo, porque no es obviamente un costo digamos, de la empresa, sino que es el impuesto a los bienes personales que deja de pagar el dueño, ¿no? El socio, es un impuesto del socio, pero sí genera una declaración jurada que tengo que realizar, una presentación más en esto que hablábamos de las transacciones. También tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente seguridad social, bueno, son actividades que requieren de mucho personal y bueno, con ciertas características individuales, digamos, em, digamos, de la modalidad de contratación, me refiero. Bueno, el impuesto al débito y crédito bancario que estuvimos conversando. En el orden nacional analizamos estos impuestos. En el orden provincial, bueno, también ingresos brutos, inmobiliarios, si el hotel o el complejo gastronómico es dueño, tiene que pagar inmobiliario. Si tiene planta vinculada con, eh, digamos, automotores, va a pagar también el impuesto automotor provincial y las tasas municipales como seguridad de higiene o alumbrado, barrido y limpieza.
Obviamente nos ayudó separar, ¿no? En rubros para poder tener un mejor análisis. A los hoteles los separamos en pequeños de 3 estrellas o menos y de 4 estrellas para los grandes. Y luego a los gastronómicos en cantidad de cubiertos. Vieron que la gastronomía se divide en 4 cubiertos, 3 cubiertos, demás. Y también hicimos una comparación con el precio promedio de los platos para dividir como en dos grandes, ¿no? Rubros. Hicimos, digamos, cuestiones gastronómicas, pero más pequeño, ¿no? Un local gastronómico pequeño o más grande. Entonces los dividimos en así, para analizar. Y algunas conclusiones que íbamos sacando en torno a esto. Por un lado, cómo estaba conformado el precio del producto, ¿no? Digamos, de hospedarme en un hotel grande u hospedarme en un hotel pequeño. Cuánto influía, cuánto era costo y rentabilidad y cuánto influían los impuestos, como la tasa de seguridad e higiene, el impuesto al débito y crédito bancario, ingresos brutos, inmobiliario, ganancias, IVA, seguridad social. Bueno, fuimos como dividiendo, nos daba, y lo mismo hicimos con los restaurantes, el restaurante grande o el restaurante pequeño, y nos daba que la carga tributaria está entre el 36, 35 más o menos en los hoteles, 37, 33, en el orden del 38 y 34% más. Entre el 34 y 38% es la carga tributaria, o sea, cuánto representa del costo, digamos, del precio final del producto, los impuestos. Y sentíamos que teníamos que agregarle este componente, digamos, el componente de la percepción, el subjetivo también. Entonces le fuimos preguntando cómo percibían los controles e inspecciones en los fiscos, ¿no? Em, Cómo lo percibían, si pueden cumplir el tiempo y forma con todas sus obligaciones fiscales, ¿no? Y ahí vemos que una veces va ganando, ¿no? A veces van pudiendo, otras veces depende de los más grandes, quizás van pudiendo, tienen otra estructura, van pudiendo más, otros no tanto. También le fuimos preguntando a los gastronómicos y hoteleros si habían tenido que reducir los costos. La mayoría contestaba que sí. Y, o si no, o como consecuencia de cuestiones vinculadas con el impacto impositivo, si tuvieron que aumentar los precios, ¿no? Y en alguna de esas dos nos situábamos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que pudimos concluir? Porque hasta ahora, porque digamos el proyecto de investigación sigue, no está concluido, pero lo queríamos presentar. Lo que nos vamos dando cuenta hasta ahora es que la mayoría, un poco lo que les contaba recién, que la mayoría de los establecimientos encuestados coincidía con que tuvo que aumentar los precios o bajar su rentabilidad para compensar el impacto de los impuestos y que todos perciben una elevada presión fiscal. Esto que les decía antes, no es solamente un número aislado, sino que percibo que el conjunto de los impuestos y además los deberes formales, todas las cuestiones, todos los cumplimientos formales que tenemos que hacer generan esta presión fuerte, en este caso en el sector, pero se ve común con muchísimos sectores de la actividad. Y trabajando ya en el área de eh, digamos, las garantías constitucionales, muchas veces son trabas, sentimos que el conjunto de tributos son trabas para el derecho a trabajar y ejercer industria ilícita, o también la confiscatoriedad, ¿no? Que muchas veces ocurre que el conjunto de impuestos va siendo una carga tan significativa que reduce al patrimonio del contribuyente de un modo tan significativo que podría llegar en principio a pensarse en que se podría violar esta garantía. Recordemos que en este punto que la no confiscatoriedad o el derecho de propiedad
para que se determine, tiene que ser probado, ¿no? Que ocurra, lo tiene que declarar un juez, no es que hay un número, un parámetro, un porcentaje. En algún momento se pensaba en un número que algunos fallos de la Corte fueron expresando, pero sabemos que en realidad cada uno lo tiene que demostrar, pero en principio serían em, digamos, los principios que podrían verse vulnerados frente a la fuerte presión fiscal que se está percibiendo. Así que proponíamos, como para no extenderme mucho, porque ya estoy en hora, como propuestas, sentíamos que tenemos que tender a una simplificación de nuestro sistema tributario en general. Esto como propuesta para desde siempre, digamos, somos un sistema tributario complejo, tenemos un sistema tributario complejo, tal es así que nuestro sistema el régimen simplificado ni siquiera es tan simplificado, ¿no? Si hablábamos del monotributo, por ejemplo, hasta muchas veces necesitan alguien que lo interprete, porque ni nosotros muchas veces, eh, bueno, vamos pudiendo entender a qué se refiere o hay cuestiones controvertidas en ese punto. Así que somos un sistema complejo. Pero si esto no se puede dar, porque sería como una máxima, como el ideal, bueno, simplifiquemos nuestro sistema porque así no podemos. Bueno, empecemos por la simplificación de trámites, por lo menos, tanto a nivel nacional como provincial como municipal. Simplifiquemos la cantidad de cuestiones que muchas veces tenemos que repetir, volver a poner la misma base imponible para calcular determinados tributos, volver a repetir quiénes son los accionistas, quién es eh, digamos, quiénes son las autoridades, y otra vez mandar ese aplicativo y otra vez informar. Bueno, estas cuestiones simplifiquemos o el sistema sería ideal, si no, empecemos simplificando los trámites. Pensábamos, sería significativo para que haya más trabajo formal, genuino, ¿no? Que haya un beneficio respecto de las cargas fiscales para aquellos que, bueno, tienen gran cantidad de empleados, ¿no? Las actividades con las que nosotros estuvimos haciendo el trabajo de investigación son actividades que requieren de muchos empleados y nos encontrábamos con cierto grado importante a veces de informalidad. Entonces, poder atraer en algún punto al blanqueo de algunos de los empleados a partir de beneficios a cargas sociales. Los regímenes de recaudación que muchas veces generan tantos saldos a favor a nivel nacional o, no sé, proponemos alguna unificación en cuanto a regímenes provinciales, porque están dispersos, a veces te retienen, te perciben de tantos lados, o el banco, otra vez la misma jurisdicción, te retiene de un lado, te retiene por otro lado, generan un poco estos saldos a favor, que si bien ahora en muchas, por suerte en varias jurisdicciones, se simplifica a veces el pedido, el trámite de devolución, en otras no tanto. Y bueno, y un poco como consecuencia de lo que les decía antes, reducir la cantidad de regímenes de información que a veces generan esta sensación de que todo el tiempo le estamos teniendo interacciones con el fisco sin poder poner el foco en nuestra actividad, que es la que queremos desarrollar, ¿no? Así que bueno, hasta aquí he llegado. Muchas gracias. No sé si se entendió, si estuvimos bien en tiempo o demás. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, contador Marinaro. Bueno, dejamos abierto aquí si hay preguntas aquí en la sala de el aula magna o en el chat si tenemos preguntas. ¿Sí? Ha sido muy clara la exposición, contador. Y como Muchas siempre, gracias. bueno, invitarlos a participar todos los meses, como dijo el contador, que tenemos estas actividades del Tax Lab, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de estar allí en la UAD, el año pasado hicimos el viaje con un grupo justamente de estudiantes y graduados y conocer
todas las actividades que se realizan, así que, bueno, Qué esperamos bueno. poder volver Sí, en otra oportunidad, sí. ¿sí? Y en algún momento habríamos hablado con Guillermo la posibilidad de armar algún Tax Lab allá. No sé cómo, bueno, capaz lo estoy poniendo en compromiso a Es- Guillermo. Estamos en proceso. Están en proceso, bueno, están en Estamos en un proceso. proceso, Quiero estar en la exactamente. inauguración, ¿eh? Por Muy favor, bueno, me van a escribir, ¿eh? No me van a dejar, exacto. porque mira, acá soy el que, no, tendría que estar allá. Sí. Bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta para el contador Marinaro. Si no, ya lo dejamos o en el chat. ¿No hay? Bien, bueno, Bueno, contador, agradecerle siempre la predisposición y bueno, lo esperamos acá para las jornadas que vienen, seguramente para bueno, el próximo año, lo esperamos de bueno, manera presencial para que pueda estar sería muy bueno, sería e muy bueno. inaugurar seguramente el Tax Lab que ya lo tendremos listo y organizado. Seguramente. Muchísimas gracias, muy A amables cada usted, uno de ustedes. a Hasta usted. luego, Hasta que estén luego. bien. Buenas tardes.